hemos entrado a la parte central del programa y el tema para hoy es acerca de cómo lidiar con las ofensas en el matrimonio. Cuando hablamos de la palabra ofensa, en el griego esta palabra ofensa, porque en el griego fue escrito el Nuevo Testamento, para conocimiento. El Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego y el Antiguo Testamento fue escrito en el hebreo. Y bueno, el asunto está que esta palabra ofensa en el griego significa escándalo, que quiere decir tropiezo, que quiere decir ofensa, que quiere decir hacer caer, que quiere decir causar daño, que quiere decir agravio, humillación, insulto, trampa o carnada, provocar a hacer algo malo. Eso es el significado de la palabra ofensa, del término griego escándalo. Y bueno, el asunto está en que todos nosotros, como lo dije antes, y también como lo dice la palabra de Dios en Santiago, en el capítulo 3, en el versículo 2, todos nosotros ofendemos de una u otra manera. A veces sin querer queriendo, ofendemos a las personas que decimos amar. Santiago dijo así: porque todos ofendemos de muchas maneras. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Todos nosotros tenemos una tendencia en hacer el mal, en ofender. Pero ¿cómo usted puede decir eso, hermano Richard? Sí, es algo que hemos heredado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Cuando ellos pecaron contra Dios, la Biblia dice en Romanos capítulo 5, verso 12, por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado, dice la Biblia. Y en Romanos 3:23 dice claramente la palabra de Dios que por cuanto todos hemos pecado estamos destituidos de la gloria de nuestro Dios. De modo que todos nosotros ofendemos de una u otra manera, ofendemos. Jesús mismo lo dijo en Lucas 17:1, él dijo: es imposible que no vengan los tropiezos o ofensas, porque van a venir, por más que no querramos, van a venir. Pero también Jesús enseñó en Mateo 18, verso 7, que también es necesario que vengan. De modo que, mis queridos amigos, no pidamos a Dios que no vengan ofensas, sino pidamos a Dios que nos ayude a lidiar con las ofensas. Porque todos nosotros tenemos esa tendencia siempre a fallar, a equivocarnos, tenemos la tendencia siempre a hacer lo que no es correcto, a hacer lo que es malo, a ofender, porque es algo que hemos heredado de nuestros primeros padres, Adán. Por más que no querramos ofender, siempre lo vamos a hacer. De repente, en un ataque de ira, de enojo, ¿quién no ha ofendido cuando ha estado molesto? Creo yo que cuando uno está molesto por algo, cuando tú estás molesto es donde más ofendes. Las personas, cuando están molestas, es donde más ofenden. Es por ello que muchas veces en la iglesia el pastor dice: cuando usted esté molesto, ustedes muérdanse la lengua. ¿Sabe por qué? Porque la lengua, este miembro pequeñito que está en nuestra boca, este músculo que es la lengua, Santiago lo describe en el capítulo 3 como un mundo pequeño de maldad que puede inflamar toda la rueda de la creación y mandarnos al mismo infierno. Con tu lengua tú puedes bendecir, pero también con tu lengua tú puedes maldecir a las personas que son creadas por Dios, que han sido creadas por Dios. Pero sin embargo muchas veces con nuestra boca
Muchas veces podemos hasta destruir a una persona. Así es que hay que tener cuidado con lo que vamos a decir. Y realmente, pues, como les decía el día de ayer, las ofensas traen consecuencias, heridas en nuestra alma. Una ofensa siempre va a traer una herida, y sea cual sea la ofensa, siempre traerá heridas. Y si la ofensa es más grave, traerá heridas más profundas y más graves en el corazón del hombre. A veces nosotros mismos nos podemos ofender. A veces nos ofendemos en el trabajo, a veces nos ofendemos en la iglesia, a veces por una simple palabra que nos dijo el pastor: hermanos, por favor, vengan adelante, y nosotros no quisimos salir adelante y nos sentimos ofendidos. A veces el gesto o la mirada de un hermano o una hermana que te miró mal, que te miró y que tú dices: ¿por qué me miró así? Y te sientes ofendido por lo que te miró así, qué sé yo. El asunto está de que las ofensas siempre las va a haber. Siempre hay ofensas en todo lugar, en todo momento, en cada situación. Siempre habrá ofensas. Y tenemos que lidiar con ellas por medio del perdón, y tenemos que también ser sabios para no responder a la ofensa con otra ofensa. Por eso que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que tener una palabra blanda para aplacar el enojo. Así lo dice la palabra de Dios. La palabra blanda aplaca el enojo. Si alguien te ofende y tú te sientes ofendido, entonces, y también dices otra palabra ofensiva, entonces se arma ya la guerra. Y a esas cosas no debemos de llegar. Tenemos que ser prudentes. Gloria a nuestro Dios. Bueno, estamos hablando de las ofensas. Y cuando nosotros nos ofendemos mucho, es porque no tenemos madurez espiritual ni emocional. Cuando a ti te ofende todo, es porque no tienes madurez espiritual, ni menos una madurez emocional, porque no puedes controlar tus emociones. Entonces, a veces cuando nosotros nos ofendemos por cualquier cosa, ya sea en la iglesia, ya sea en la casa, ya sea en el trabajo, ya sea en cualquier parte, y estamos siempre ofendidos por cualquier cosa, por lo que nos dicen, por lo que escuchamos, por lo que de repente nos vemos un gesto de alguien y nos ofendemos rápidamente, estamos demostrando que no tenemos madurez emocional, que no tenemos madurez espiritual, porque es Dios quien a través de las ofensas también va a capacitarnos a nosotros para ser más tolerables, para tener misericordia por las personas que se comportan así. Recuerda que el día de ayer les dije que muchas de las personas que se comportan de una forma violenta y ofensiva es porque tienen heridas en su corazón, heridas que han sido marcadas por la traición, por el abandono, que han sido marcadas de repente por la humillación o por el rechazo que hayan tenido. Y lo único que ellos hacen al responder de repente de esa forma ofensiva, hiriente, lo hacen como una autodefensa, porque no quieren ser lastimados, porque no quieren ser heridos. Entonces ellos ofenden. ¿Por qué? Porque no quieren ser heridos, porque no quieren que los hieran más de lo que ya están, cuando en realidad lo que debemos de hacer por estas personas es orar y pedir a Dios misericordia, que sea Dios quien sane esas heridas. A veces por cosas tontas nos ofendemos, por cosas sin importancia. En la casa de repente la esposa te dice: ¿sabes qué, esposo? Ayúdame a preparar la comida. ¿Y por qué yo? Es tu deber. Hay personas que actúan así. O a veces la esposa te puede decir: ayúdame a lavar la ropa, mira, tengo demasiada carga, ¿me puedes ayudar? No, ¿por qué? Es tu obligación. Y entonces nos ofendemos, y la esposa también se ofende, y estamos con las miradas, y estamos que no queremos ni tocarnos.
suceden estas cosas. En el matrimonio las ofensas no son la excepción. Y el tema para hoy es acerca de las ofensas en el matrimonio, cómo lidiar con las ofensas en el matrimonio. En el matrimonio las ofensas no son la excepción. Recuerda que en el matrimonio siempre vamos a tener ofensas, siempre habrá ofensas, desavenencias, desacuerdos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, tanto el varón como la mujer, tenemos diferente carácter, diferente formación, y cada uno de nosotros pues piensa diferente el uno del otro. Y muchas veces no queremos acoplarnos, porque la Biblia habla de la compañera idónea, y no se refiere que sea perfecta, sino se refiere, cuando hablamos de idóneos, estamos hablando de que se acopla a ti, se acopla a ti en todos los ámbitos, en todos los sentidos, en la parte espiritual, en la parte emocional, se acopla. Un ejemplo, por ejemplo, a la pareja de repente le gusta el tacu-tacu, pero a la otra no le gusta el tacu-tacu. Pero sin embargo, esa persona, por amor a su pareja, va a comer el tacu-tacu. Va a decir, bueno, a mi esposo le gusta el tacu-tacu, voy a prepararle. Y a eso se llama tolerancia, respeto, comunicación. Y eso también se llama lo que comúnmente podemos entenderlo como acoplarnos a la otra persona. En el matrimonio siempre habrá ofensas, no es la excepción. Las ofensas, quiero decirles, son los principales causales de divorcio, de separaciones y de infidelidad conyugal en un matrimonio. Las ofensas son causales también de lo que es maltrato a la mujer, maltrato también a los hijos, maltrato a la familia. A veces decimos cosas que ofenden, a veces decimos cosas que no queríamos decirla, pero se nos escapó, se chispoteó y ofendimos. A veces en el matrimonio escuchamos esta palabra, no nos comprendemos. Siempre he escuchado esta palabra, no me comprendo con mi esposo, o mi esposa no me comprende, o no me entiende. Y le echamos la culpa a la incompatibilidad de caracteres. Somos diferentes, él piensa así, yo pienso así, no nos entendemos. Mejor es que cada uno busque su sitio, su lugar. Mejor es porque la gente siempre busca lo más fácil. Cuando no hay entendimiento, cuando no hay comprensión, dicen no, mejor lo más fácil es que nos separemos, cuando en realidad esa no es la voluntad de Dios, porque Dios ha creado el matrimonio como una institución para expansión, para el gobierno y la familia. Recuerda que esos son los principios del reino. En Génesis, en el capítulo 1, en el verso 26 al 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, gobernarla. De modo que es un principio, la familia, el matrimonio ha sido bendecido por Dios, y es voluntad de Dios que lo que Él ha unido, el hombre no lo puede separar. Pero muchas veces hay separaciones porque decimos no nos entendemos, no nos comprendemos. Pero sin embargo, el problema, la raíz, está en que muchas veces, como siempre hay ofensas, muchas veces no se lidia con la ofensa, no se reconoce que las ofensas son las causantes de las cuales muchos matrimonios terminan. ¿Y sabe por qué? Porque las ofensas siempre van a traer en el corazón del hombre resentimiento, odio, dolor, desesperación, deseo de venganza, falta de amor, o va a menguar el amor. Entonces, en otras palabras, el problema está en que muchas veces en los matrimonios no se sabe lidiar con la ofensa. Jesús le dijo a sus discípulos
que era imposible que no vinieran las ofensas. Las ofensas van a venir, van a venir. Vivimos en un mundo que fue afectado por el pecado original, y de allí esa tendencia a hacer el mal, a ofender, por más que no lo querramos hacer, por más que no está en nosotros hacerlo, pero a veces ¡pum!, se chispotea, como dice el Chavo, y ofendemos. A veces sin darnos cuenta, a veces un gesto, a veces una palabra, a veces de repente quizás un mismo silencio. A veces tú estás en silencio y eso ofende a tu pareja y dice, ¿por qué no me habla? ¿O por qué no quiere hablar? Algo está tramando. Entonces vienen las ofensas. Y el peor enemigo para las ofensas es el orgullo. Porque el orgullo muchas veces lo que va a traer es la falta de perdón. Recuerda que para que tú lidies con la ofensa es por medio del perdón. Pero el peor enemigo que tiene mi querido amigo el matrimonio en cuanto a las ofensas es el orgullo. Porque mucha gente por orgullo dicen, ¿yo por qué tengo que pedirle perdón? Hay muchas parejas que dicen, ¿por qué tengo que perdonarle si él me ofendió? O como también a la viceversa. A veces el varón dice, ¿por qué yo tengo que pedirle perdón a mi mujer si ella fue la que me ofendió? Pero sin embargo, en el reino de Dios, la Biblia dice que el que más ama es el que más perdona. Recuerda que la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, para morir por nuestros pecados. El que más ama es el que más perdona. Y muchas veces el orgullo hace que el hombre endurezca su corazón y haya la falta de perdón. Hace que la ofensa se enraíce en el corazón, en el alma, y que la persona, por ese orgullo de decir por qué yo tengo que aceptar o por qué tengo que ceder, hace que la persona pues se endurezca tanto que no quiera perdonar. Ese orgullo es el que nos lleva a la falta de perdón. Ese orgullo es el que nos lleva a una cárcel de angustia, de amargura, de dolor, de falta de paz, que muchas veces con sentimiento de venganza. Es el orgullo, porque la persona orgullosa no va a ceder fácilmente, porque el orgullo, mi querido amigo, es un pecado terrible delante de Dios. Recuerda que Dios bendice al humilde y mira de lejos al soberbio y al orgulloso. A Dios no le agrada el orgulloso ni el soberbio. Entonces hay varones que se expresan de su mujer de una forma muy fea. ¿Por qué? Porque justamente por la falta de perdón. A veces por la falta de perdón, a veces por el orgullo, por no perdonar, por no querer perdonar, comenzamos a aborrecer a la pareja. Hay mucha gente que comienza a aborrecer a su mujer, o la mujer comienza a aborrecer a su marido. ¿Sabe por qué? Por el orgullo, porque no quiere aprender a perdonar. Y la ofensa hace que mengue el amor. La ofensa hace que en tu corazón haya resentimiento y amargura. La ofensa hace que en tu corazón haya esa falta de afecto. Entonces, cuando haya esa falta de afecto, esa falta de amor, entonces hay mucha gente que se va a expresar así de su mujer. A esa bruja, o el marido, o la mujer se va a expresar de su marido, ese inútil. ¿Y sabe por qué? Porque en su corazón hay falta de perdón, porque en su corazón hay heridas de las ofensas y no aprendió a perdonar, no aprendió a decir perdón. Hay mujeres que se expresan así, hay maridos que se expresan así de sus mujeres, y cuando usted ve estas cosas es porque en ese hogar no está reinando Cristo, no está reinando Dios, sino quien está reinando es el diablo. Porque donde hay celos amargos, donde hay contenciones, peleas, pleitos, Dios no está. Y la palabra así lo dice el apóstol Santiago en su carta: no te jactes que Dios está en tu vida si hay celos, contenciones, pleito y toda amargura en tu corazón. Dice: no mintáis contra la verdad, porque tu sabiduría y conducta no desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. No te jactes en decir Dios está conmigo,
Cuando en tu vida pues hay falta de perdón, cuando en tu vida hay pleito, cuando en tu vida hay enojo, hay contienda, cuando no quieres perdonar, entonces no digas Dios está en mi corazón porque es en vano, estás negando a Dios con tus hechos. Tu sabiduría, tu entendimiento y todo lo que tienes no es de Dios, es terrenal, es animal y diabólico, como lo dice Santiago en el capítulo 3, del verso 13 al 14. ¿Y sabe por qué, amigo? Porque por la ira del hombre Dios no obra. Cuando una persona está iracunda, está molesta, siempre va a ofender. Y cuando hay falta de perdón, pues va a haber enojos, iras, contiendas, pleitos y falta de paz. El apóstol Pedro nos enseñó en su primera carta que hay que vivir con la esposa sabiamente y tratarla como un vaso frágil. 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Pero tanto vivir sabiamente con la esposa y tratarla como un vaso frágil, gloria a Dios, y aprender a perdonarle en el momento preciso, va a hacer que lidiemos con las ofensas, va a hacer que lidiemos con el enojo, con la ofensa, con la ira, con esos sentimientos negativos. Tenemos que aprender a lidiar con la ofensa a través del perdón. Tenemos que aprender a lidiar con la ofensa a través del perdón. Y así vamos a salir victoriosos de cualquier situación que se nos presente. El apóstol Pablo dijo que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y ahora lo que vivo ahora en la carne lo vivo para aquel que me amó. Gálatas capítulo 2, verso 20. Tenemos que crucificar nuestra carne con sus malos pensamientos, con sus malos deseos, con sus malas pasiones, con las ofensas, con todo tenemos que ponerlo en la cruz de Cristo, porque delante de Dios eso es un pecado. Recuerda que la Biblia dice en Gálatas capítulo 5, verso 19, ira, enojo, pleitos y contienda, los que practican tales cosas no entran al reino de nuestro Padre Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, tenemos que buscar el reino de Dios, tenemos que aprender a perdonarnos los unos a los otros. Las ofensas van a venir, repito, pero Jesucristo es más grande que todas las ofensas, más grande que todas las ofensas que vengan a tu vida. Y si tú de repente no quieres que te ofendan, entonces es ilógico que estés viviendo en este mundo, porque Jesús dijo que en el mundo tendremos aflicciones, tendremos ofensas, habrá todas estas cosas. Entonces si tú no quieres que te ofendan, entonces pídele a Dios que te lleve, porque no quieres que te ofendan. Tenemos que aprender a pedir perdón, tenemos que aprender a lidiar con la ofensa. ¿Qué sucede cuando la ofensa llega y no sabemos lidiar con ella? Repito, la ofensa te quita el gozo, te quita la paz. La ofensa te trae amargura, la ofensa te trae resentimientos, te trae deseo del perdón. Vamos a tener un conflicto interno, interior, amargura, falta de paz, ya, de todo. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a perdonar. El éxito de un matrimonio victorioso está en aprender a perdonar. El éxito de un matrimonio está en Jesucristo. Dice el Salmo 127, verso 1, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Dios no es el arquitecto de tu hogar, de tu vida, es en vano que te esfuerces por hacer grandes cosas. Si Dios no es nuestro arquitecto, es en vano que te esfuerces por de repente tener una casa de 3, 4 o 5 pisos o tener todo en tu hogar, pero si Dios no es tu arquitecto, de nada te vale. Cuando nosotros ponemos nuestra vida y nuestra confianza en Dios como el arquitecto de nuestras vidas, es Dios quien nos va a capacitar para ser cada día mejores personas a través de su palabra. Es Dios que a través de su Espíritu Santo nos va a direccionar con su palabra para lidiar con las ofensas a través del perdón, tener paz en el corazón y realmente
todo está en que tengamos a Jesús en nuestro corazón. Las ofensas, vuelvo a repetir, siempre vendrán. No le pidas a Dios, que no te ofendan. Pídele que te ayude a lidiar con las ofensas y saber perdonar. Eso hay que pedirle a Dios. Señor, ayúdame a lidiar con las ofensas. Ayúdame a ser fuerte, a lidiar con las ofensas. Ayúdame a perdonar a los que me ofenden. Tenemos que decirle así a Dios. Recuerda que cuando más grande sea la prueba, más grande es tu bendición. Cuanto más grande sea la ofensa, más grande es tu bendición, que viene de parte de Dios. Y además hay algo muy importante que Dios también va a tratar en nuestro carácter por medio también de las ofensas. Como le decía, ¿cómo nos damos cuenta cuando hemos madurado? Cuando las ofensas, cuando aquello que nos ofendía, ahora ya no nos ofende. Entonces estamos aprendiendo a que estamos madurando. Dios a veces pone ofensas en nuestra vida, o pone para que haya ofensas, no para mortificarnos, sino para aprender a perdonar, para aprender a ser tolerable, para aprender a tener misericordia por las personas, para aprender a buscar más de Dios, a depender más de Él. Como dice mi pastor, la educación te prepara para afrontar la vida, darte una profesión, un nivel, un estatus social, pero quien te forma el carácter, quien te forma tu carácter es Dios. Dios es aquel que te hace primero hombre, después te hace siervo de Jesucristo. De modo que es Dios quien nos va a llevar a un proceso para que maduremos, y Dios va a usar muchas veces las ofensas para que usted y yo maduremos. Lo que tenemos que hacer es pedir perdón a Dios y pedirle a Dios que nos ayude a lidiar con ellas a través del amor de Cristo. Dios pondrá amor y paz y gozo en nuestros corazones, nos dará la capacidad para lidiar con las ofensas, y solo así vamos a saber que hemos madurado con nuestra relación con Dios, cuando algo que te ofendía ahora ya no te ofende. Así es que, mis queridos amigos, es Dios el único que puede cambiar el carácter, y es Dios el único que puede ayudarnos a superar las ofensas, que puede ayudarnos a mejorar, que puede ayudarnos a que nosotros podamos lidiar con las ofensas. A veces humanamente podemos decir, sí, yo puedo hacer esto, pero sin embargo humanamente no se puede lograr nada sin la ayuda de Dios. Es Dios quien nos va a dar siempre la victoria cuando nosotros le damos nuestro corazón a Él, cuando le damos todo nuestro ser y toda nuestra vida, y Él es el que nos comanda, el que nos dirige, el que nos conduce a través de su palabra, porque su palabra es viva y eficaz. La palabra de Dios es aquella que te va a ayudar para capacitarte para ser una mejor persona. Ese es el deseo de Dios. Así es que si usted ha escuchado esta palabra y usted cree que realmente Dios ha hablado de su vida, pues Dios te dice que tienes que aprender a perdonar las ofensas de los demás, porque si no perdonan las ofensas de los demás, tampoco Dios va a perdonar la tuya. Recuerda que es un principio del reino de Dios el perdón, porque Dios nos amó primero y nos perdonó a nosotros por amor de su nombre. Así es que un matrimonio que no tiene a Cristo en su corazón es un matrimonio que siempre va a estar luchando solo. Pero un matrimonio que tiene a Cristo en su corazón tiene la firmeza, la fortaleza, la esperanza de que Dios pelea por él. Dios te bendiga. Vamos a una pausa comercial rápidamente y luego retornamos. Adelante.